Bien, vamos a abordar lo relativo a el régimen patrimonial del matrimonio. Esta cuestión vinculada a los efectos de carácter patrimonial que acarrea la celebración del matrimonio está tratada en el libro segundo dedicado a las relaciones de familia y contiene o su contenido está determinado por aquellas normas que van a estar destinadas a regir las relaciones patrimoniales entre los propios esposos y también ciertos aspectos que van a vincular a estos patrimonialmente con los terceros. En relación al código derogado, podemos decir o podemos señalar algunas cuestiones de trascendencia, sin dejar de señalar que no ocurre en materia patrimonial, si se quiere, un cambio de paradigma tan marcado como si se observa en otras instituciones del derecho de familia. En el marco de la cuestión patrimonial, sí se observa, en primer lugar, una diferencia metodológica relevante, que es la de incorporar los efectos patrimoniales del matrimonio dentro del libro destinado al derecho de familia, como antes dije, cosa que Vélez Sarsfield le había dado tratamiento dentro del libro de los contratos. Además de esta cuestión metodológica, la gran diferencia en materia de paradigma que presenta el Código Civil y Comercial es que a partir de un mayor reconocimiento, una mayor cabida a la autonomía de la voluntad de los esposos, se plantea la posibilidad de escoger entre dos regímenes patrimoniales. Uno de ellos, el de comunidad de ganancias, que es el que tradicionalmente reconoció nuestro Código Civil como único y forzoso bajo la vigencia del Código derogado, y el otro, el régimen de separación de bienes, que también estaba incorporado en nuestro Código Civil derogado, pero como un régimen extraordinario al que los esposos podían quedar sometidos en algunas circunstancias, como más adelante vamos a ver. Lo cierto es que por primera vez el Código Civil y Comercial abre esta posibilidad a los esposos. La necesidad de un régimen patrimonial ha sido determinada históricamente y ha sido objeto de análisis en el derecho comparado, y nuestro Código Civil y Comercial, como decía, ha adoptado estos dos. A falta de elección de los esposos, se aplica el régimen supletorio de comunidad de ganancias. Esta opción por uno u otro régimen puede hacerse antes de la celebración del matrimonio y en este caso debe acudirse para ello a una convención matrimonial. Si no se opta, en rigor, antes de la celebración del matrimonio, solo es posible optar por el régimen de separación de bienes. Si no se hace ninguna opción, entonces se aplicará el régimen supletorio de comunidad de ganancias. Esta posibilidad de elección o esta ampliación de la autonomía de la voluntad no solo alcanza la posibilidad de elegir el régimen de separación de bienes previo a la celebración del matrimonio, sino que también ha introducido la posibilidad de mutar de régimen durante la vigencia de la vida matrimonial. Esto significa que los esposos pueden, por su voluntad, en el desarrollo o durante su unión, mutar el régimen patrimonial que han escogido. ¿Cuántas veces pueden cambiar? No hay límite dentro de nuestra legislación, es decir, que los esposos pueden cambiar de régimen todas las veces que quieran mientras dure o mientras se mantenga su vínculo. El único requisito para ello es que hayan permanecido al menos durante un año en el régimen
patrimonial, matrimonial, optativo o legal al que estuvieran sometidos. Es decir, deben transcurrir el plazo de un año dentro del régimen convencional o legal al que estuvieran sometidos para poder realizar este cambio. Este cambio se hace efectivo también a través de una convención matrimonial. Las convenciones matrimoniales, que ya he mencionado en 2 ocasiones y que son aquellas que posibilitan tanto la elección del régimen como la posibilidad de su mutación, pueden tener algunos objetos, además de lo que tiene que ver con la elección del régimen o su cambio durante el matrimonio. Esos objetos son sumamente limitados, es decir, que la capacidad o las temáticas que pueden tener estas convenciones son limitadas y están taxativamente enunciadas por la ley en el artículo 446. Esas temáticas que establece el Código Civil en 4 incisos son la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, esto es, los bienes de los que cada uno es titular antes de celebrar el matrimonio. Esto va a tener incidencia en lo que tiene que ver con la calificación de los bienes cuando los esposos queden sujetos al régimen de comunidad de ganancias, porque este inciso A, digamos, se traduce en una suerte de inventario de los bienes que componen el patrimonio de cada uno de los esposos antes de celebrarse el matrimonio y, digamos, juega como una preconstitución de prueba respecto de esa cuestión. De modo que puede ser útil al momento de probar el carácter propio de algunos de los bienes, especialmente cuando se trata de bienes muebles que fácilmente, que no son titulados y que por lo tanto pueden confundirse con los bienes que también el otro lleve al matrimonio. La enunciación de las deudas que cada uno tiene, esto también puede ser objeto de la convención y jugaría también como una suerte de preconstitución de prueba al respecto. Las donaciones que se hagan entre ellos, esto es las donaciones que se hagan por causa de matrimonio. Y por último, la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en el Código. Fuera de estos objetos, no pueden convenir absolutamente ninguna otra cuestión en lo que hace a su matrimonio. Esto significa que la libertad de la que hablábamos al inicio, es decir, si bien el Código ha ampliado la autonomía de la voluntad de los esposos y la posibilidad de escoger, esta libertad o esta posibilidad de optar es una libertad tasada. Yo puedo elegir quedar sujeto a un régimen o aceptar quedar sujeto al régimen legal supletorio, pero aquel régimen al cual quedo sometido se me aplica tal y como está previsto en el Código Civil y Comercial. Esta libertad no supone que los esposos puedan incorporar modificaciones o cláusulas puntuales o puedan decir que algunas de estas normas, que en su mayoría son de orden público, no se apliquen a su matrimonio. Cuando se entra a un régimen, se aplica a ese matrimonio todo el estatuto correspondiente al régimen escogido. En cuanto a la forma que tienen que revestir estas convenciones matrimoniales, el artículo 448 del Código Civil y Comercial determina que deben ser hechas por escritura pública. Debo decir que existen algunas opiniones, esto ha generado algunas controversias. ¿Por qué? Porque el artículo 420 del Código Civil determina en uno de sus incisos
que el acta matrimonial debe contener, digamos, el artículo refiere a los requisitos que debe contener el acta de matrimonio. Uno de los incisos dice que debe contener la manifestación de la opción hecha por los esposos por uno u otro régimen, es decir, si eligieron por el régimen de separación de bienes. Y en otro inciso determina que deben manifestar si hicieron convenciones matrimoniales y en su caso consignarse los datos de la escritura pública de otorgamiento. Este desdoblamiento que hace el artículo 420 del Código Civil ha determinado que alguna doctrina y también algunos registros civiles hayan interpretado que la opción originaria, es decir, la opción que se hace antes de la celebración del matrimonio, pueda ser efectuada con la simple manifestación ante el oficial del registro civil prescindiendo del otorgamiento de la escritura pública, y que en estos casos, es decir, con anterioridad a la celebración del matrimonio, solo se necesitaría la escritura pública para el otorgamiento de cualquiera de las otras 3 convenciones matrimoniales, pero no para establecer la opción. Yo no concuerdo con esa opinión, entiendo que el artículo 448, cuando habla de la forma, no discrimina entre anteriores o digamos, convenciones prematrimoniales o postmatrimoniales, por lo cual, y tratándose de una norma especial de forma referida a las convenciones, entiendo que el modo debe ser la escritura pública, pero dejo planteadas estas discrepancias porque existen, por supuesto, otras opiniones muy respetables y muy bien fundadas, y por lo tanto tengamos presente que en las convenciones prematrimoniales existen estas digresiones, no hay ninguna discusión doctrinaria en torno a la necesidad de la escritura pública cuando se trata de convenciones que tienen por objeto la mutación del régimen una vez celebrado el matrimonio. Como les decía entonces, para proceder o para poder mudar el régimen una vez que han quedado sometidos a uno u otro, deben esperar el transcurso de un año, y estas elecciones son o modificaciones de régimen van a ser oponibles a los terceros a partir de su inscripción en el registro del Estado civil y la capacidad de las personas en relación a la partida de matrimonio. Esto permite que los terceros tengan noticia y que a partir de ese momento los efectos que en relación a los mismos producen las convenciones se hagan operativos. Vale señalar que entre los propios esposos la mutación del régimen es oponible o produce sus efectos propios desde el momento en que se otorga la escritura pública. Las convenciones matrimoniales tienen, por así decirlo, una naturaleza jurídica vinculada a lo contractual. Y de allí que se requiera la capacidad de los esposos para que puedan celebrarlas, o se requiere cierta capacidad en los esposos para que puedan celebrarlas. Sin embargo, como van unidas al matrimonio, el Código se ha ocupado de establecer en forma expresa que las personas menores de edad que celebran matrimonio autorizadas judicialmente para casarse, no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial, es decir, no pueden referir los actos que refiere el inciso C del 446 y tampoco pueden realizar la opción del inciso D, es decir, no pueden escoger quedar sometidos al régimen de separación de bienes. Esta norma ha generado también algún debate en cuanto a su interpretación, porque como ustedes habrán visto, dentro de lo que tiene que ver con los menores, hay que discriminar entre aquellos menores que tienen más de 16 años y por lo tanto pueden celebrar matrimonio con autorización de sus representantes legales, de sus progenitores, y aquellos que tienen menos de 16 años y que requieren la autorización judicial.
como en la redacción originaria del anteproyecto que después fue modificado al sancionarse el Código Civil y Comercial, se estipulaba que todos los menores de edad, es decir, hasta los 18 años, requerían autorización judicial. Esta norma quedó como desfasada al referir a las personas menores de edad autorizadas judicialmente, pues su intención había sido que todos los menores de edad fueran autorizados judicialmente para casarse y por lo tanto ninguno de ellos podía otorgar estas convenciones. Entonces, a partir de esto se han abierto algunas opiniones que dicen, bueno, cuando se trata de mayores de 16 años que no requieren de la autorización judicial para contraer matrimonio, podrían celebrar la convención matrimonial, y cuando se trata de menores de 16 años no podrían hacerlo porque requieren la autorización judicial y quedarían taxativamente comprendidos en esta norma, en una interpretación literal. Particularmente entiendo que esto se aplica a todos los menores de edad, aunque la letra de la ley claramente sugiere la posibilidad de una interpretación contraria. No obstante eso, pienso que todos los menores tienen vedadas estas convenciones porque básicamente en materia patrimonial el principio en relación a los niños, niñas y adolescentes sigue siendo la limitación o las restricciones a su capacidad. Y en consecuencia debió haberse previsto el modo de suplir esa falta de plena, esa ausencia de plena capacidad, o debió habérselos autorizado en forma expresa para la realización del acto. Fíjense ustedes que el matrimonio es eventualmente el acto que produce su emancipación y amplía, digamos, o equipara a los menores con muy escasas restricciones a la plena capacidad. Y que en el caso de las convenciones prematrimoniales, estas se celebran justamente con anterioridad a que esa emancipación se produzca. Por lo tanto, creo en este caso que la interpretación debe ser restrictiva, que la intención de la norma fue impedir este tipo de convenciones y que por lo tanto en esta interpretación finalista no es posible para los menores hacer este tipo de convenciones, sin perjuicio de lo cual, celebrado el matrimonio durante la minoridad, una vez que haya transcurrido un año, si es que han alcanzado la mayoría de edad, podrían, y encontrándose ya emancipados por otra parte, podrían encontrarse en condiciones de celebrarlas.